Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos enfrentando las lecturas del Evangelio del domingo 33, es decir, el 33º domingo del tiempo ordinario. Y ya estamos, pues, como lo venimos diciendo al cabo de algunos domingos, ya estamos a punto de comenzar un ciclo nuevo litúrgico. Y pues estamos con ustedes, el padre diácono Toño Tame, ¿Qué el tal? padre Jaime Paredes, ya estaba diciendo Javier, y pues Miguel Ángel Saloma, su servidor. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Aquí. Muy bien, con qué gusto de verlos nuevamente. Y bueno, vamos a pasar a la lectura. Jaime, ¿quieres decir algo antes? Pasamos directamente a la lectura, por favor. Perfecto. Muy bien. Toño, ¿nos haces el favor? Sí, claro. Seguimos leyendo, como saben, queridos hermanos, el Evangelio de Mateo, y esta lectura está tomada del capítulo 25, de los versículos 14 al 30, y dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Muy bien, muy bien. Jaime, Bien, ya estamos en la recta final del Evangelio, bueno, de este tiempo, del año litúrgico, y estamos ya en el quinto discurso, llamémosle así, del Evangelio según San Mateo, el quinto discurso de Jesús. Recordemos que el evangelista o los estudiosos han dividido este Evangelio en 5 discursos: el Sermón de la Montaña, el discurso en parábolas, el discurso eclesiástico, el discurso misionero y este último que es el discurso del final de los tiempos, el discurso escatológico, así le llaman, el capítulo 24, capítulo 25
de este evangelio. Y este discurso, vamos a verlo así, tiene tres partes. Ya estábamos escuchando algo el domingo pasado. Son tres partes. Primero es una parte descriptiva de los acontecimientos que va a haber. Eso todavía no lo hemos leído. Será, yo creo que bueno, fue el tiempo de Adviento de este año que estamos terminando, más bien, lo escuchamos. Después hay una parte exhortativa sobre la vigilancia, que es precisamente la parábola de hace 8 días, la parábola de las 10 vírgenes. Y la tercera parte del discurso escatológico versa sobre el juicio y el juicio de las naciones. Son estas tres partes del discurso escatológico, y ahorita estamos concentrados en la parte exhortativa sobre la vigilancia. Ya lo vimos hace 8 días, y podríamos decir que la parábola de este domingo es como el complemento de la pasada. La vigilancia se convierte ya para los cristianos entonces en una responsabilidad para la acción en el mundo. Ya también se mencionaba desde la vez pasada estas ideas. Ser responsable. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuáles son mis acciones en el mundo? ¿Con qué responsabilidad podemos ir actuando ya en el mundo? Ese es precisamente el tema de este evangelio. Esta responsabilidad es proporcional a lo que se me da. Se me ha dado algo y lo puedo desarrollar yo. El servicio está centrado en un servicio al amo. Todavía no estamos pensando en sirve a los demás, ve a los demás. Es un servicio al amo, está concentrado en el Señor que esperamos. Esa es como la motivación, es como el motor de nuestras responsabilidades, de nuestras acciones, de asumir tareas. Ya, por supuesto, va a todo girar por el bien común, el bien de los demás. De hecho, el juicio, la parábola que sigue, es precisamente la que conocemos, que reúne a todas las naciones, y les dice: estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero, me hospedaron. Esa es la otra parte de la parábola. Pero ahorita nos centramos solo en la respuesta que damos al amo, la respuesta que damos al Señor, asumiendo nuestra responsabilidad. Señalo mucho lo de la responsabilidad porque aparece este elemento del dinero. Antes del dinero, o el talento, pues aparece todo este elemento escatológico, que es el Señor que se ausenta y que tarda en volver. Toda esa idea va a girar en las primeras edades cristianas, pero va a volver y tarda su regreso. ¿Qué hay en ese tiempo, qué hay en ese espacio? Es el hombre actuando, el hombre trabajando, el ser humano con su mirada puesta en Dios, asumiendo las responsabilidades que tenemos, sea en casa, sea en nuestras decisiones que hemos tomado, ya sea en construir una familia, el entregarnos en una comunidad. Eso hay que asumirlo, y así es como se vive la vigilancia. Así es como se vive este periodo del Señor que se va y tarda en volver, por así decirlo. Pero el verdadero motor está en servirle al amo. Ahí está el objetivo. Todo lo que voy a ir construyendo es por el Señor, por Dios. Y entonces aparece este elemento. Digo que señalo o reitero mucho la responsabilidad de nosotros ya actuando en el mundo. ¿Y qué es lo que simboliza precisamente el dinero? Subraya fuertemente la colaboración humana. Esto del dinero, ponerlo en el banco o trabajarlo, significa nuestra colaboración. No es la semilla que se siembra y que va a crecer por sí sola. No, aquí aparece este elemento material del dinero, significando precisamente nuestra colaboración humana. O sea, nosotros trabajando, no hay vuelta de hoja, no somos, los cristianos no somos hombres y mujeres
atenidos a que mágicamente se transformen las cosas, a que mágicamente alguien venga y nos diga, aquí está todo, yo lo voy a hacer. No, tenemos que colaborar en la construcción de una sociedad, en la construcción de la familia, en la construcción de la iglesia, en la construcción del reino, en todos los ámbitos donde el ser humano se va desarrollando, tenemos que colaborar, tenemos que colaborar. Yo creo que esa es la mayor responsabilidad. La responsabilidad no es solamente lo que tú haces y a ver si estás bien, sino la forma de colaborar, de entrar en colaboración en la construcción del reino, y que todas estas instancias, la familia, el trabajo, la iglesia, son instancias en donde el reino se tiene que hacer presente. Y entonces aparece esto del dinero. Ya aparecen estas tres respuestas, dos que con sus talentos, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que se les ha confiado, porque son talentos que se han confiado. Los dones son del Señor, los bienes son del Señor, y el cultivarlos es también parte de nuestra responsabilidad. Cultivar esos bienes, cultivar estos dones y, por supuesto, también colaborar con ellos en la construcción del reino. Se habla entonces así de una responsabilidad adulta, de una responsabilidad madura, de hombres y mujeres que hemos asumido el evangelio y que impregna nuestras acciones. Ya entonces aparecen estas respuestas de los que llegan y dicen, he ganado esto. Sí, es verdad. El evangelio no anula nuestras acciones, no anula nuestras decisiones. El evangelio no anula nuestras capacidades, sino al contrario, las va a potenciar, les va a dar el toque genuino de acciones verdaderamente para Dios y para los demás. Y entonces aparece el tercer personaje que con miedo prefiere enterrarlo todo. Por supuesto, es la persona que pues, lo asume, hombres y mujeres que llegamos a no asumir nuestras responsabilidades, que preferimos guiarnos tal vez por el miedo, preferimos más bien tornarnos en personas a lo mejor sí, que vivimos al margen, no involucrándonos en los acontecimientos, sino quedarnos al margen, posiblemente sí ser muy críticos, pero al margen, posiblemente sí señalar mil cosas, pero al margen. Quedamos atorados con este personaje que oculta el dinero, que lo tapa, lo entierra. Es la figura del hombre que prefiere o renuncia a tomar responsabilidades, y eso sin lugar a duda pues afectará la construcción del reino. El evangelio termina así con esta realidad, ¿sí? El que le entra, el que se responsabiliza, el que le motiva su Señor para enfrentar el mundo, pues tendrá más. El que no, pues la vida nos irá mostrando que el que se encierra en sí mismo, el que tiene temor, el que renuncia a tomar responsabilidades, pues se queda vacío, se queda hueco, no ofrece nada ni para sí mismo, pues para nada. Entonces, por ahí yo señalaría los elementos del Evangelio del día de hoy. Muy bien. Toño. Muchas gracias, padre Jaime. Pues yo quisiera comentar cómo obviamente en el tiempo las palabras van cambiando, ¿no? Porque talento en el tiempo de Jesús pues era la unidad de medida, ¿no? Era una unidad de medida, pero hoy para nosotros pues también entendemos como talento esos dones, habilidades o recursos con el que Dios dota a cada uno de nosotros, ¿no? Y así es algo muy coloquial, ¿no? Es que yo tengo tal talento. Me estoy refiriendo a que yo tengo una habilidad o un conocimiento respecto a algo, ¿no? Pero aquí, perdón, ¿no?
Y aquí lo que yo quiero remarcar es, así como este señor le da a los trabajadores que estaban con él y les entrega unidad de medida, este dinero, pues así Dios es el que nos entrega a nosotros nuestras habilidades, recursos, la inteligencia, todo lo que el ser humano es, ¿no? Obviamente, también a cada uno de nosotros nos da diversos dones, hay una diversidad, no todos somos igual de diestros para iluminar, no todos somos igual de diestros para resolver problemas matemáticos, sino todos y cada uno de nosotros tenemos ciertas habilidades específicas que quizás en nosotros sean mayor que en otros, ¿no? Entonces hay una diversidad de dones que Dios nos va dando, ¿no? Y algo que a mí me llama mucho la atención es cómo el Señor les da al de 5 talentos y se pone a trabajar y lo duplica, el otro de 2 talentos hace lo mismo, y el de 1 talento es una persona, Padre Miguel, Padre Jaime, queridos hermanos, que seguramente nosotros conocemos, una persona temerosa que no quiere tomar riesgos, ¿no? Amar implica un riesgo, ¿no? Porque amar es volcarse a los demás y es olvidarme de mí y estar atento a los demás. Y eso implica un riesgo porque puede haber personas que traicionen el amor y la confianza que yo les estoy dando, ¿no? Yo me he encontrado muchas personas que dicen, es que a mí ya me traicionaron, ya no puedo confiar en nada. Y eso es temor, ¿no? Y también como esta persona del talento, que le entregan un talento, empieza a quitarse su responsabilidad y quiere esa responsabilidad dársela a otro, en este caso al Señor, ¿no? E incluso es fuerte porque le dice al Señor, yo sé que tú eres duro, ¿no? O sea, la culpa no es mía, es tuya, ¿no? Claro, es mucho más fácil cuando no tomas tu responsabilidad y no haces las cosas, decir que el otro, que es culpa del otro, es que la suerte, es que Dios no me quiere, es que no estás tomando tu responsabilidad y por eso te pones así, ¿no? Eres duro, quieres cosechar lo que no sembraste, o sea, es un acto de reclamo, ¿no? De reclamo porque no quiere reconocer que él tomó una posición cómoda porque el de los 5 talentos y el de los 2 trabajaron. Lo metió bajo tierra. O sea, ¿qué hizo el resto del tiempo? Desde el punto de vista de la parábola, nada, nada, ¿no? Y entonces aquí es el gran llamado que tenemos una responsabilidad con los dones que Dios nos ha regalado. Y tenemos que hacerla crecer y tenemos que ser mejores y tenemos que desarrollar esas habilidades con las que Dios nos ha dado o nos ha regalado. Y también me llama la atención, digo, yo obviamente, digo, y perdón quizás que comente ¿no? Pero obviamente en los tiempos de Jesús no existían los bancos. Esa es una institución muy cercana a nuestros días, es moderna, ¿no? Estamos hablando de lo que hoy entendemos por bancos, encontramos ahí sus antecedentes en el siglo XVII, ¿no? Entonces, no pensemos que había bancos, ¿no? Sí había algunas maneras, y no está de más, yo creo, recordar, queridos hermanos, que en la ley judía estaba prohibido que un judío le prestara a otro judío y le cobrara intereses. Tendría que prestarle, no, pero estaba permitido cobrarle intereses a los extranjeros, a los que no eran judíos. Pero eso yo creo que en el contexto de esta parábola no tiene tanta importancia. Lo que se refiere el mensaje es, no puedes permitirte recibir unos dones
y no hacer absolutamente nada, ¿no? Nada. Eso es lo que no se puede. Y fíjense cómo eso en la parábola se toma como infidelidad. No eres fiel. Y es que uno podría decir, bueno, y entonces en este contexto, ¿qué quiere decir fidelidad, no? Ah, pues porque al multiplicar los talentos que les da el Señor, pues estás cumpliendo con lo que el Señor esperaba de habértelos dado. Estás cumpliendo con lo que el Señor espera de ti. Eso es ser fiel, ¿no? Y quisiera terminar esta primera intervención con esto que a mí me llama mucho la atención. Fíjense cómo ya al final el Señor dice, a este que le dio un talento y que no hizo nada absolutamente con él, quítenselo, y al que tiene 10, dénselo. No dice al que ganó 5 más de lo que yo le di, dice al que tiene 10. ¿Por qué, queridos hermanos? Y yo así lo interpreto, ¿no? Porque lo que nosotros hagamos con esos dones, con esos talentos que Dios nos dio, si nosotros los hacemos crecer, pues eso es nuestro, ¿no? Pues si yo lo desarrollé, yo lo hice, yo me dedico, me cultivo, me dedico a trabajar para, tener más conocimientos y todo, eso es mío, pero estoy cumpliendo con la voluntad de Dios de ser mejor, y algo que no se nos puede olvidar es para servir a los demás, ¿no? Yo con esto cerraría esta primera reflexión. No sé cómo vean. Muy bien, Toñito, y muy bien explicado, Jaime y Toño. Me queda nada más algún aspecto que yo quisiera recalcar. ¿Se acuerdan de que la vez pasada que tocamos esta misma parábola, el padre Toño nos hacía referencia a lo pesado que eran los talentos? Nosotros lo consideramos únicamente una moneda. El talento eran 50 kilos. No se ponen de acuerdo los investigadores si son 60, 49 kilos. Bueno, en general, redondeándolo, 50 kilos, sea de plata o de oro. No es extraño que nos encontremos textos en los que se nos diga que es un poco menos o un poco más, pero era un lingote de oro, un lingote, un talento no es poca cosa, son 50 kilos de un material, un metal precioso, ¿no? Entonces, al que le dio un talento, pues no le dio poco, le dio muchísimo, muchísimo. No sé en cuánto esté el gramo de oro actualmente, pero siempre, de toda la vida, ha sido mucho, mucho dinero. Entonces, comenzando por esto, a todos nos da mucho. A unos parece que les da más, pero a todos nos da mucho. Esta es la primera reflexión. La segunda reflexión es que, haciendo caso de lo que nos dice Jaime y Toño, yo les diría que el Evangelio no es pasivo. La creación no fue pasiva. Yo te doy todo y todo, tú nada más recibes. No, desde el principio de la creación fue poner a Adán y Eva como jardineros en el paraíso, eh, como trabajadores, como co-creadores. No somos esclavos, sino somos co-creadores con el Señor. Y esta actividad nos dignifica, nos hace mejores. Como decía Toño, al que tiene 10, es decir, no al que ganó 10 para mí, al que tiene 10, al que logró ser más, logró ser más.
Es decir, esta actividad de nosotros nos dignifica a nosotros, nos conviene a nosotros. Y esto hace que nosotros pensemos en que el, el- la interpretación del patrón, la interpretación del amo, eh, fue que el que no hizo nada, por miedo, dice el texto, por miedo no hizo, pero el calificativo que le pone el amo no le dice siervo malo y miedoso, sino le dice siervo malo y perezoso. Tú, en tu miedo se esconde la flojera. En tu miedo de la vida se esconde la flojera. Y esto es una pista para nosotros muy grande. Cuando nosotros decimos, tengo miedo, no, pues en realidad tenemos flojera. Tengo miedo de la predicación, tengo miedo de dar el tema en el grupo, tengo miedo de hacer caridad, tengo miedo de amar, como nos decía Toño, tengo miedo y nos llenamos de miedos. Nuestros complejos en realidad esconden una flojera, esconden una pereza. Y entonces hay que identificarlo muy bien, porque cuando nosotros decimos tengo miedo, es que no queremos hacer el esfuerzo. Por ejemplo, si nos piden un servicio en la comunidad, nosotros decimos, tengo miedo del servicio en la comunidad. No, ponte a trabajar, ponte a estudiar, ponte a reflexionar cómo lo vas a hacer, qué necesitas organizar para hacerlo, qué necesitas leer para hacerlo. Es decir, cuando uno dice, tengo miedo, nos escondemos en nuestros complejos. Y como decía Toño, le echamos la culpa a otros, inclusive a Dios. Y le echamos la culpa a Dios porque no somos como tal o como tal otro. No tenemos la capacidad que tienen algunos para hablar, como Moisés que le puso la traba del tartamudo, ¿no? Soy tartamudo. Y eso, pues Dios lo solucionó poniéndole al lado a Adán, ay, perdón, a Aarón. Aarón, ya estoy confundiendo Jaime con Javier y Adán con Aarón. Es decir, el hecho es que nosotros nos escudamos en nuestros complejos, en, en nuestra valoración de poca cosa, en el echarle la culpa a los otros, bien lo dijo Toño, inclusive a Dios, inclusive a Dios. Entonces, cuando una persona no quiere servir, no es porque esté mal, porque tenga poco, sino es por flojera. Porque flojera que no queremos trabajar, que no queremos estudiar, que no queremos ponernos en obra, y eso nos hace perder la dignidad. Es decir, el miedo esconde la flojera y la flojera nos hace perder la dignidad de trabajadores, de co-creadores en el universo, ¿no? Yo así pienso, hay muchas personas que tienen muchos talentos y que los admiramos y decimos, si yo fuera así, no. Si yo tuviera mucho dinero, haría mucha caridad. No es verdad. Si no lo haces con el dinero que tienes en la bolsa, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Ni aunque tuvieras 5 talentos. Eh, por eso el Señor le dice quítenle al que tiene 1 y dénselo al que tiene 10, porque nunca lo va a hacer. Aunque tuviera 10 talentos, nunca hubiera pensado de reformar, porque es un siervo malo y perezoso. Bien, Jaime. Muy bien, muy bien. Solo ahí para
apuntar, señalar un elemento más. Y como es dentro del discurso escatológico, está sí, la espera del Señor, la vigilancia, y también el otro elemento que pudiera estar presente en esta parábola es el juicio. Es el juicio. Es como si los llamara juicio, ¿no? Y aquí están lo que gané. Pienso que ese juicio es permanente, es como pues un examen de conciencia, y el examen de conciencia es constante, estar, como decía el padre Miguel, muy, muy al tanto, ¿no? de nosotros. Y principalmente en esto que también comentaban, tanto el padre Antonio, el padre Miguel, yo creo que sí es hacer examen de conciencia de lo mucho que nos ha dado, ¿no? Lo mucho que nos ha dado. Entrar en la sintonía de ser co-creadores, eso dinamiza el espíritu de una manera extraordinaria, ¿no? No es nada más hacer tú por tus necesidades y decir, ay, tengo que trabajar porque pues no me queda de otra y voy a echarle ganas. No, es esta conciencia de ser co-creadores, es una dinámica nueva para que nos hace caminar en la esperanza. Entonces, ese juicio es el que al final pues podemos escuchar la voz del amo, la voz del Señor que dice, pues entra a formar parte de la alegría de tu Señor. Es verdaderamente experiencia de plenitud, de alegría, el entrar en esta dinámica. Lo mucho que Dios nos ha dado y que somos co-creadores, es decir, pues vamos ahí a la par y vamos aportando y vamos, sí equivocándonos, sí cansándonos a lo mejor, pero siempre, siempre dinamizados por esta conciencia. Ese es como el juicio, ¿no? Cuando el ser humano ya frente a Dios se mira a sí mismo y dice, pues sí, era esto, ¿no? Este era mi ser realmente y lo desarrollé tal vez poquito, ya todo lo que ustedes comentaron o lo enterré, ¿no? Que es un juicio en el que nos miramos a nosotros mismos, una conciencia de nosotros mismos, pero esta vía de hacer conciencia me gusta mucho, lo mucho que nos ha dado el ser co-creadores y pues la invitación de Dios a participar de la alegría aquí en el mundo también, se sirve con alegría, se entra con alegría, en medio de todas las circunstancias, ¿no? Que tenemos, desigualdades en las posibilidades del trabajo, por las estructuras que tenemos, pues no muy favorecidos, pero sí se puede entrar de una manera distinta a asumir responsabilidades. Por ahí. Muy bien, muy bien. Toño, ¿alguna cosa más? Sí, así muy breve, ¿no? La última parte que leemos de la parábola pudiera sonar muy dura, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues ya vimos que este servidor no hizo nada, lo enterró y entonces quítenselo, ¿no? O sea, aún eso que no es poquito, es mucho, quítenselo, ¿no? Y entonces podría pensar que estaba respondiendo este amo a ser duro, ¿no? Pero no es duro, está siendo justo y misericordioso, ¿no? Entonces aquí yo creo que tenemos que ser conscientes de que si nosotros no desarrollamos y no hacemos crecer lo que Dios nos ha regalado, no es que Dios nos esté quitando algo, es que nosotros no supimos o no quisimos eso aprovecharlo. Y es culpa nuestra. Yo creo que es muy importante que seamos capaces de hacernos responsables de nosotros mismos, ¿no? Yo dejaría. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo ya nada más quisiera contar una anécdota repetitiva en mi vida. Cuando le preguntamos a una persona qué defectos tiene, nos hace una lista enorme de defectos, ¿no? Y cuando le preguntamos, ¿y qué virtudes tienes, qué talentos tienes? Nos hacen pues una lista chiquitita, porque no queremos reconocer nuestros talentos para no ponernos a trabajar. Y muchas veces falta reflexión. Y entonces yo diría que esta semana, a partir del domingo, que escuchemos la palabra de Dios y que la palabra de Dios comience a transformarnos internamente,
nos vayamos a la cama a dormir pensando qué cualidades tengo que por mis traumas o por mis complejos o por mis miedos no he puesto a trabajar. Y entonces, pues es una recomendación, pues que nos hace conscientes de lo que tenemos y mucho que tenemos y mucho que no hemos desarrollado, ¿no? A lo mejor somos buenos para los idiomas, pero no hemos servido. A lo mejor somos buenos para las matemáticas y no hemos servido a los demás. A lo mejor somos buenos en los programas de salud y no hemos, no hemos servido. A lo mejor somos buenos para hablar o para escuchar y no hemos tenido la, la, el ímpetu para ponernos a servir en la comunidad con nuestros talentos. Y entonces, bueno, al final no nos tacharán de miedosos, nos tacharán de flojos. Ujú. Y pues que se nos quiten los talentos que se nos dieron es una realidad de justicia, como decía el padre Toño, no es falta de misericordia, sino es la advertencia, es la misericordia de Dios para nosotros. Bien, eh, ¿algo más que quieran apuntar? ¿No? Yo creo Pues que muchas gracias. Les gracias. recordamos que la interacción que podamos tener con ustedes, la interacción que pueden tener con nosotros a través de darnos un like, a través de comentarnos, a través de recomendarnos a otros. Es una paga que nosotros les pedimos, no les pedimos paga económica, pero les pedimos que nos paguen, que nos den las gracias así pues seguiremos teniendo pues el desarrollo de nuestros talentos a favor de ustedes. Muchas gracias. Muchas Bye. gracias. Hasta pronto.